Buenas tardes, hoy les voy a mostrar cómo armar una tabla de frecuencias para datos agrupados en Infostat. Para eso vamos a, desde el software, abrir el archivo de Excel que lo reconoce perfectamente, lo seleccionamos y rápidamente vemos la tabla con todas las variables que tenemos en nuestra base de datos. En este caso, es una cantidad de 93 vehículos. Si miran en los registros, acá se ve la cantidad de filas por la cantidad de columnas, o sea, la cantidad de variables, y vamos a trabajar con una variable que se llama peso en kilos. En realidad, la variable es peso de un automóvil en kilos, entonces vamos a cambiar la denominación para mejorarla. ¿Sí? Por ejemplo, peso de un vehículo. Bien. Fíjense cómo ya quedó mejor redactada la variable. Ahora, para armar la tabla de frecuencias, vamos a estadísticas, tabla de frecuencias, seleccionamos la variable con la que vamos a trabajar y con la flecha de la derecha la incorporamos al cuadrante justamente de la derecha, que es donde aparecen las variables con las que vamos a armar la tabla de frecuencias. Automáticamente, después de darle a aceptar, el software lo primero que vemos es que reconoce que la variable peso de un vehículo en kilos es del tipo real. Si miran los datos, como están presentados, tienen decimales. Eso significa que no solo sabe que es una variable cuantitativa, sino que también discrimina entre una variable discreta y una variable continua. Bien, entonces este es una variable continua y se da cuenta de que está escrita con números reales, así que está bien. Después, dentro de todo lo que nos ofrece, que van a ser las columnas de nuestra tabla de frecuencias, necesitamos que nos presente límite inferior y límite superior porque van a ser los límites de las clases o de los intervalos con los que vamos a trabajar. Además, vamos a trabajar con la marca de clase, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y agregamos la frecuencia absoluta acumulada y agregamos la frecuencia relativa acumulada. Bien, respecto al número de clases, el software, con el criterio del logaritmo en base 2 de n+1, decide que sean 6 clases. Y yo estoy de acuerdo. Lo que yo quisiera es alterar, de alguna manera, el valor mínimo y el valor máximo de mis intervalos de clase para que tenga una presentación de más fácil lectura. Entonces, el mínimo, en vez de ser 768,6825, lo voy a reducir un poco más y lo voy a trabajar con 700. Bien, y lo mismo voy a hacer con el valor máximo. En vez de 1861,6175, lo voy a correr para la derecha. Eso quiere decir que le tengo que agregar. Entonces lo voy a redondear a 1900. Bien, ahí ya me está mostrando que el ancho de cada clase va a ser de 200 kilos en este caso, porque estoy trabajando con el peso de un vehículo en kilos. Entonces, cada clase va a empezar, la primera va a empezar en 700, se le suman 200 kilos y ahí va a terminar la primera clase. Ese valor lo voy a tomar para la clase que sigue y así 6 veces hasta llegar al 1900 kilos, que va a ser el máximo de mi tabla de frecuencias. En este caso, intervalo cerrado por derecha lo voy a dejar marcado, porque si no me va a quedar el intervalo cerrado por izquierda, y después para hacer las interpretaciones me resulta mucho más interesante cerrado por derecha, en este caso, le doy a aceptar, y ya voy a analizar la salida del software. Fíjense, me va a colocar en la primera columna el nombre de la variable, peso de un vehículo en kilos. Ese es el nombre que le asigné al principio. Después, en la columna que sigue, el Infostat le asigna un número de clases, me sirve para chequear que sean las 6 clases que yo quería. Después me muestra cada uno de los intervalos de clase con sus límites inferior y superior. Fíjense que son números enteros, empieza en 700, termina en 1900 y cada 200 cambia de intervalo. Yo podría, si queda muy sucio, me molesta, podría quitarle decimales para que quede redondo. De todas maneras, en este caso,
si yo le quito decimales, me va a quedar mal presentada las frecuencias relativas. La notación científica no es cómoda para una tabla de frecuencias. Entonces, agregamos por lo menos 2 decimales. La columna que sigue es la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, de cada clase. Esto quiere decir que si yo hago 700 más 900 dividido 2, me va a dar que el punto central de la primer clase es 800 kilos, ¿sí? Y lo mismo con todas. En este caso es muy fácil de detectar cuál es el punto medio, porque son todos números enteros y múltiplos de 100. Es fácil de detectar, pero donde haya más decimales o los valores sean menos fáciles de leer, la cuenta que hay que hacer para encontrar la marca de clase es sumar los dos extremos y dividirlos por 2. Encontramos ahí el punto medio. Bien, la columna que sigue son las frecuencias absolutas. Esto quiere decir que hay 3 vehículos que pesan entre 700 y 900 kilos. En el caso del 11, vamos a decir que hay 11 vehículos que pesan más de 900 kilos, pero 1100 kilos o menos, ¿sí? Fíjense que estoy tratando de hacer alusión también al tipo de corchete y paréntesis que usé, a la convención que usé anteriormente. En el caso de este 26, decimos que hay 26 vehículos que pesan 1700 kilos o menos, pero más de 1500. Bien. También podemos decir que hay 26 vehículos que pesan 1600 kilos. Es otra forma leyendo las marcas de clase, pero es como más general. Este 1600 va a representar a toda esta clase. Para hacer una interpretación, teniendo la información de los datos agrupados, es recomendable nombrar los extremos de los intervalos, porque tenemos más precisión en la respuesta. Bien, las frecuencias relativas es sencillamente qué valor representa la frecuencia absoluta respecto al total. En este caso, por ejemplo, 0,22 debería ser 20 dividido 93. Yo les había comentado que teníamos 93 vehículos. Y si no se los comenté, miren aquí abajo que dice registros 93 por 26. Eso quiere decir que hay 93 filas con datos, sacando por supuesto la fila inicial donde están los nombres de las columnas, y 26 es la cantidad de variables que tiene mi base. Nosotros estamos trabajando con una sola, pero la base es así de completa. Después, para ver las frecuencias absolutas acumuladas, lo importante, esta columna es la que nos sirve para poder calcular los cuartiles y la mediana. También está bueno chequear que el total de observaciones son 93. Y la frecuencia relativa acumulada, que es acumular la columna de frecuencias relativas. Lo que también está bueno es chequear que la suma de 1, ¿sí? De todas maneras, queda como tarea para ustedes ver que la suma de estas frecuencias relativas a mano de 1, porque si no, iría en contra, digamos, de todo el concepto de frecuencia relativa. Si es necesario agregar decimales para que la suma de 1 no se priven, con esta tecla agregan, con esta remueven, ¿sí? Eso lo dejo para que lo controlen ustedes. Bueno, muy bien. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.